buenos días. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. En el punto 952 es complementado así en el siguiente. La comunión de la caridad. En la comunión de los santos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte de su gozo. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros cada uno por su parte. La caridad no busca su interés. El menor de nuestros actos, hecho con caridad, repercute en beneficio de todos. En esta solidaridad entre todos los hombres, vivos o muertos, que se fundan en la comunión de los santos, todo pecado daña a esta comunión. Bien, por lo tanto, en este punto se extiende la reflexión no únicamente en la comunicación de los bienes, ¿no?, en ese ser administrador de los bienes materiales, sino también una comunión en la caridad. La comunión en la caridad, pues en primer lugar, consiste en que en la medida en que se ama a otra persona, uno se goza del bien del prójimo y uno se entristece del mal del prójimo. Esto es podríamos decir, un primer grado básico de la caridad. Alegrarse del bien del prójimo y entristecerse del mal del prójimo. El peor pecado, decía la Madre Teresa de Calcuta, el peor pecado es la indiferencia, el que seamos indiferentes, ¿no?, hacia el destino de nuestro hermano. Y frente a esa indiferencia, pues la caridad no puede por menos de gozar del bien del prójimo, sin sufrir de celos, sin sufrir de envidia. Qué bueno es este don que Dios le ha dado a esa persona, se goza de ese don y no hace por ello motivo de entristecimiento propio, ¿no? Qué bueno es ese bien, y por lo contrario sufre con el mal del prójimo. Es algo que solamente ese sentimiento supone una purificación muy grande del corazón. Una purificación que es amar las cosas, amar las personas por sí mismas, ¿no? Sin entrar en comparaciones con nosotros, pues mira, este tiene yo no tengo esto, y sin entrar en sentimientos de celos y de todo ese tipo de sensaciones fruto del pecado original, ¿no?, que se originan en nosotros, de sentir al prójimo como un competidor, como alguien que me puede hacer sombra. La caridad lo primero que hace es amar al prójimo por sí mismo y gozarse de que sea amado por Dios. Y no ver en él, como hemos dicho, un competidor ni alguien que me haga sombra. Amar por sí mismo a las personas, ¿no? Eso es el primer grado básico de caridad, y eso ensancha el corazón. Es amar no desde mí mismo, amar desde Dios al prójimo. Cuando uno ama desde sí mismo, pues entonces inevitablemente tiene que compaginar el amor con los agravios comparativos, pero es que este no sé qué, pues es injusto porque yo también. Cuando uno ama desde sí mismo, tiene una perspectiva muy corta. Cuando uno ama desde Dios y ama en Dios al prójimo, y ama porque él ve que es amado por Dios, pues entonces la perspectiva es mucho más ancha, ¿no? Se dice que existe pues un pájaro en la India que se llama el nibo, que tiene la característica de que cuando hace mal tiempo canta mucho ese pájaro, y cuando hace buen tiempo está callado, está muy triste. Y que dicen que es un pájaro que en el fondo evoca al envidioso, ¿no?, y al celoso de nuestro entorno, que en vez de alegrarse del bien ajeno, pues se entristece, y en vez de entristecerse, ¿no?, del bien ajeno, pues parece que eso le consuela los males de los demás, para así tener más consuelo para llevar los propios. El primer grado de caridad, pues, es este. El segundo aspecto que también aquí se remarca
el no vivir para nosotros mismos. Esta comunión de los santos, esta comunión de la caridad llega a esto. Ninguno de vosotros vive para sí mismo, como tampoco muere para sí mismo. Tenemos también, pues, por lo tanto, una especie de sentido de propiedad, ¿no?, en nuestra vida, que yo hago con mi vida lo que quiero, yo soy dueño de hacer o dejar de hacer, como si yo tuviese la libertad, ¿no?, o como si fuese santa esa libertad de, bien sea de enterrar los talentos o de ponerlos al servicio de los demás, no, y eso es falso. Esa libertad no es santa, no es santo. Es decir, no se trata de una especie de sensibilidad. Bueno, el que tenga una sensibilidad hacia el prójimo, quiera desarrollarla, pues bueno, pues puede, como si fuese un hobby, como si fuese un hobby para no aburrirse, y también pues para tener un poco pues ese tiempo libre para que no le sobre tanto, se puede dedicar a algunas obras hacia el prójimo. No, no es así, no se trata de un hobby, se trata de toda la vocación que tenemos todos, es decir, de no vivir para nosotros mismos, de poner todos nuestros talentos también al servicio, para gloria de Dios, al servicio del prójimo. Es algo que es esencial en la felicidad humana, el no vivir para sí mismo. Uno de los motivos mayores, principales, podríamos decir, de infelicidad, pues es el estarse mirando al ombligo uno a sí mismo, el estar cerrado a la propia carne, el pensar únicamente en nosotros mismos, ¿no? Ese es el mayor motivo de infelicidad. El Señor nos hace un gran don, un gran favor, una gran caridad cuando nos permite entregarnos al prójimo. Nosotros igual nos pensamos, ¿no?, que al entregarnos al prójimo hacemos un servicio, ¿no?, pues que de alguna manera pues parece que es como si yo hago un sacrificio que revertirá en función de los demás, bien, de acuerdo, pero principalmente soy yo el que soy favorecido, soy yo el que recibo el don cuando realizo la caridad con el prójimo, soy yo el primer beneficiado, porque el Señor me da la gracia de olvidarme de mí mismo. Y eso es importantísimo que lo digamos. Cuando uno hace un ejercicio de caridad, el desprendimiento de sus bienes, el desprendimiento de su tiempo, el desprendimiento de sus preocupaciones, el primer beneficiado es Él. Dios te da el don de olvidarte de ti mismo. La felicidad consiste en el olvido de uno mismo, pues en la entrega generosa a los demás. Muchos males que arrastramos se solucionan de esa forma, olvidándose de nosotros mismos. Que no nos quepa duda, que no nos quepa duda que es la mejor medicina espiritual, psicológica, y también digo psicológica porque el hombre se realiza en la medida en que tiene ideales y no está siempre su cabeza girando en torno al yo, girando en torno a lo mío, yo, pobre de mí, pobre de no sé qué, no sé cuánto, todo me toca a mí. A veces pues podemos llegar a tener pues esa especie de obsesión un poco egocéntrica o lamentativa, me lamento de todo me pasa a mí, pobrecito de mí. Eso, la verdad es que el Señor quiere que lo purifiquemos con el olvido de nosotros mismos y con el ofrecimiento de todo por el prójimo. Curiosamente, Jesús nos dijo en el Evangelio, ¿no?, en Mateo 10:19, el que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Es curioso eso mismo, pero podemos decir, el que busque su propia felicidad como fin último de su vida, no la encuentra. El que busque, es curioso, porque cuando uno busca una cosa, justamente eso que está buscando se le escapa. Sin embargo, el que busque, en vez de buscar su propia felicidad, busca la felicidad del prójimo, curiosamente encontrará la suya propia. Si quieres ser feliz, olvídate de ti mismo, es lo que te dice Jesús. Si quieres ser feliz, busca la felicidad del prójimo y encontrarás la tuya. Pero si haces de tu propia felicidad el fin de tu vida, pues curiosamente, paradójicamente, no la vas a encontrar. Si quieres ser feliz, busca hacer feliz al prójimo. Esta es la máxima del Evangelio, que la tenéis ahí en Mateo
10:19, ¿no? Para que nos la meditemos, para que hagamos una reflexión profunda de ella. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Eso tantísimas veces lo hemos visto, ¿no? Y tiene muchas aplicaciones, en muchos sentidos esto, muchísimos sentidos. Se me ocurre uno, por ejemplo, ahora mismo, ¿cuántas parejas hay que igual se casan y dicen, no, ahora queremos disfrutar de la vida, ahora no queremos tener hijos, porque los hijos más tarde, no, pues ahora que vamos a disfrutar de la vida, porque pues ahora somos jóvenes y luego no, los hijos atan mucho, te quitan la libertad, te comprometen todo. Sí, claro, tú fíjate. Y curiosamente esas parejas que muchas veces hacen ese tipo de opciones, ¿no?, quitándose responsabilidades de encima, pues curiosamente pasan unos años y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando no hay un ideal que ilusione a una pareja, que le haga sacrificarse gozosamente, que es ese hijo, ¿no? Los hijos, cuando no existe ese ideal, entonces ¿qué es lo que pasa? Pues que el diablo, cuando no tiene nada que hacer, pues con el rabo mata moscas. Entonces empiezan los problemas en la pareja. Porque la pareja, a falta de un ideal por el que luchar y por el que olvidarse de sí mismos y por el que olvidarse de los propios egoísmos, los egoísmos florecen allí donde no existe ese ideal para luchar por él. Los egoísmos florecen y en la pareja van surgiendo problemas y más problemas y más problemas y más problemas. Y por haber querido disfrutar de la vida, curiosamente esa pareja acaba pues totalmente perdiendo la comunión interna entre ella. Y no se soportan y etcétera, etcétera. Y luego lo malo suele ser que a última hora, cuando ven que está a punto de romperse, la pareja dice, vamos a ver si traemos un hijo y de esta manera nos arreglamos entre nosotros, que ya es la hecatombe, claro, porque un hijo pues no es una terapia de pareja, para intentar arreglarse bien. Podríamos poner muchísimos casos más, pero el hecho es de que la experiencia nos demuestra que uno es feliz olvidándose de sí mismo e intentando hacer feliz al prójimo, bien sea en el seno del matrimonio, bien sea en el seno de la comunidad cristiana. Esa es la clave de toda felicidad. Pidamos al Señor una sensibilidad pues de comunión en la caridad. San Pablo dice, ¿no?, ¿quién llora sin que yo no llore con él? ¿Quién ríe sin que yo no ría con él? Se trata pues de tener una clave en nuestra vida, una clave de amar con el corazón de Cristo, de girar, amar como Cristo ama, y no en torno a nuestro ego, a nuestro yo, haciendo de nuestro yo el punto de referencia, ¿no?, de todas las cosas que hacemos. Amar desde el corazón de Cristo. Esta es la clave de la comunión en la caridad. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.